e inteligente frente al dolor, frente a algo que ocurrirá si es que no ha ocurrido en nuestra vida. Y que si está ocurriendo en ese momento, no encontrarle una actitud, no encontrar una actitud positiva hacia el dolor, no encontrarle sentido al dolor, lo único que hace es hacer al dolor una desgracia mayor que la que ya se tiene. Porque entonces el sujeto sufre por el sufrimiento que tiene. En el caso de un dolor físico, el dolor físico ya puede ser bastante, pero además viene una actitud en la que el sujeto se siente un perdedor por tener dolor. A lo mejor son palabras muy fáciles de decir, pero no es imposible lograr. Al ser concebidos, traemos un cierto grado de perfección. Cuando llegamos a esta vida, pues traemos cierto grado de perfección. Por cierto, un mayor grado abismalmente diferente que cualquier otro ser de la creación. La perfección inicial. Y es tarea nuestra desarrollarla lo más que podamos. Pero esto costará. La perfección no es gratis. Todos lo hemos percibido de alguna manera. Diríamos que es un dolor que buscamos. Yo quiero ser, pues, ingeniero. Bueno, pues eso, si quiero ser un buen ingeniero, eso me va a costar algo, física y emocionalmente. Tendré que renunciar a algunas cosas, tendré que sufrir, no sé, desvelos, lo que fuera, por poner un ejemplo. Yo quiero ser madre, bueno, pues tendré, aparte del dolor del parto que pasa en un momento, pues un compromiso para toda la vida, que me va muchas veces a doler y me puede doler mucho. Entonces el dolor, viéndolo así, ya no es algo necesariamente detestable en términos de que no se pueda convivir con él y aprovechar. Immanuel Kant, muchas cosas que no, pues uno no aceptaría de él, pero otras sí. No cabe duda que fue una cabezota de su época, hace 200 años o así. Cuando un hombre tiene un por qué vivir, soporta cualquier cosa. En pocas palabras, está diciendo quizás algo que muchas veces hemos experimentado o que vemos que otros han experimentado. Y en el cualquier cómo, la siguiente. Dice, ese por qué vivir es aquello que da sentido a la vida. Y ese cualquier cómo incluye el dolor físico, moral, sufrimientos, ansiedades, angustias. ¿Es cierto? Cuando tenemos un motivo suficiente para no dormir, pasar hambre, voy a poner el caso de un hijo enfermo, las 24 horas con problemas, y entonces el padre, la madre se desvela, la pasa mal, y puede pasar mal por meses o por años, y no pensaría, no tomaría la decisión, por más tentaciones que tuviera, de abandonar aquello y cerrar la puerta por fuera y alejarse. Ese es el cualquier cómo. Y el por qué es precisamente aquello que le da sentido a aquellas acciones dolorosas, poco agradables que estén haciendo. Entonces, ya ahí la aceptación del dolor incluso tiene manera de lucrarse, porque se está invirtiendo para lograr otra cosa que a la persona no lo va a beneficiar, quizás. Y hay muchos ejemplos de esto, personas que han dado la vida por los demás, por ejemplo, por los mártires, los soldados, en fin, infinidades de actitudes heroicas que pues ni conocemos, que a lo mejor no iba la vida de por medio, pero sí iban muchas cosas, renunciar a cosas muy buenas, lícitas, hay una abnegación del corazón y de los deseos, y la persona a lo mejor pues decide no estudiar una carrera profesional, quedarse donde está para poder mantener a su familia, por poner un ejemplo. ¿Cuánto no dolerá?
La propia aceptación es, pues, el punto de partida para enfrentarse al dolor y encontrar un porqué vivir, para entonces poder aspirar a la felicidad. Pero yo me tengo que aceptar en esa actitud. Si yo no me acepto, y la aceptación de sí mismo no es una especie de eslogan, pues, como psicológico, o que ande de moda por ahí. La aceptación de sí mismo es algo muy serio, que parte de que primero nos veamos como somos, pues nos vemos, pues, como sapos, ¿verdad? Bueno, pero así soy. O soy feo, o soy tonto, o soy lento, o soy lo que fuera, con los defectos que uno tiene. No quiere decir que no se vaya a luchar, pero se tiene que partir de una aceptación. Porque si eso no está dado, cualquier sufrimiento va a ser un caos. La salud, se dice por ahí, es el silencio de nuestros órganos. Vamos a hablar un poco del dolor físico. Cuando a mí no me duele nada, ni me incomoda nada, pues yo ando, ni me doy cuenta de mi cuerpo. Quizás cuando como o algún otro placer por ahí, pero no me doy cuenta, no lo pelo. La salud es el silencio de nuestros órganos. Ahí están, pueden pasar 40 años y ahí están. Órganos de un cuerpo con el que prácticamente no dialogamos. Pero cuando nos genera dolor, entonces sí que dialogamos con él. ¿Y qué le decimos al cuerpo? Está aquí mi hijo, no puedo decir yo esas palabras. El dolor viene a remover ese silencio y a provocar el diálogo en esa ecuación. Nos obliga a voltear hacia nuestro cuerpo, nos reclama a veces toda nuestra atención. Es efectivamente, cuando a mí me hacen un diagnóstico de un padecimiento incurable, necesariamente progresivo, y que me va a durar algunos años y que voy a terminar muy mal, la persona se sobrecoge emocionalmente y empieza, pues uno lo ve, a maldecir su cuerpo. Yo me acuerdo mucho de la expresión de un paciente, amigo mío, que tuvo un infarto en su corazón a los 28 años y luego volvió a tener otro a los 31. Del bar donde estaba, en un año nuevo, se lo llevaron al hospital y él lo vio. Entonces me dice, oye, me dice el doctor de urgencias que es un infarto. Sí, le digo, pues traes un infarto. Y se queda y dijo, qué chafa salí. Qué chafa salí. O sea, pero lo decía auténticamente. Un desprecio a como llegó al mundo. Qué chafa salí. Pero la no aceptación, lo que sigue para aceptar aquella circunstancia, pues era un imposible. Mientras el placer disuelve la autoconciencia, el dolor la despierta. Que en el placer a lo mejor no nos damos cuenta de dónde andamos, quiénes somos, ni siquiera nos planteamos nada. El dolor sí nos lleva a plantearnos cosas. Entonces es una ganancia, por así decirlo, del dolor. Mientras el placer nos confunde en el anonimato, en una especie de igualitarismo hedonista, ¿no? Todos al baile, todos al cine, todos etcétera, a comer. El dolor nos singulariza. Yo no llego y digo, señores, yo como, que conste que yo como. Pero si tengo un dolor intenso, entonces, aunque no lo diga, pues lo estoy de alguna manera expresando, manifestando. Tengo un dolor que me está comiendo. El dolor nos singulariza, nos señala personalmente, nos autentifica. A partir de aquí se advierten ventajas del dolor. El placer no nos da nada de esto, no quiere decir que el placer no sirva y sea malo, pues todos tendemos al placer, el placer es honesto, pues, claro, hay que procurarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cierto? El dolor es totalmente incluyente, nos incluye a todos. Esto es más incluyente que todas las iniciativas de la Cámara de Diputados que pueda haber en el país. Nadie escapa al dolor. Es que yo no sufro. Muy bien, nos contestarían, nomás espérate. Nomás espérate. Entonces, uno recomendaría
no cantar victoria. Por lo menos no anunciarla mucho. Decimos, disfruta la salud, disfruta la ausencia de sufrimiento, pero pues no es algo que uno pueda decir, yo no sufro, porque después vas a ser muy comentado. Entonces, si bien el dolor llegará siempre y no es totalmente prevenible, la respuesta al dolor sí lo es, o sea, la actitud al dolor sí es algo que podemos prever y prevenir que sea mal y acomodarla para que salga lo mejor posible. Finalmente, considerar que hay un tipo de sufrimiento inútil, el de aquellas personas, considerar que sí hay un tipo de sufrimiento inútil, el de aquellas personas que como resultado de su comportamiento bien advertidamente necio, han escogido caminos que necesariamente los llevarán a sufrir de manera absurda. Aquí sí hay prevención totalmente. Una persona que está buscándole tres pies al gato, pues yo tengo la obligación de decirle, usted le está buscando tres pies al gato y se las va a encontrar, porque lo hemos visto mucho y lo he visto. Un médico a lo mejor puede decir muchas veces eso, si usted hace eso va a terminar así, pero la persona sigue montada en su caballo. Entonces, pues sí, ese es un dolor, diríamos, pues casi buscado, ¿verdad? Es una ingenuidad pensar que aquello no llega. Ese es un dolor inútil, quizás por su origen. Ya estando ahí, puede convertirse, si se le da un sentido, en una manera para rectificar, para corregirse, que cuando la vida va así, no quiere decir que tenga que seguir así. A veces el dolor es la que la hace recuperar su ruta, su vía. No se trata de conformarse con los sufrimientos. Una vez aceptado un sufrimiento, debe dársele sentido. No basta decir, me duele, qué bien, aquí me quedo. Sino hay que darle un sentido. De hecho, la angustia ante el sufrimiento es porque no se le encuentra sentido. Esto no es masoquismo, simplemente denota que se ha descubierto que la felicidad es compatible con el dolor. Y este es otro punto que quisiéramos que quedara muy claro. El sufrimiento no anula la posibilidad de ser o de seguir siendo feliz. Parecería un contrasentido, una cosa paradójica, pues lo puede ser por lo menos verbalmente, pero en la experiencia de muchas personas y los que han estudiado más a fondo esto, lo han vivido, la felicidad es compatible con el sufrimiento, con el dolor. Que siendo el sufrimiento una experiencia en sí misma detestable, puede redimensionarse al tenor de una nueva inspiración. Es decir, aquel dolor puede adquirir una nueva dimensión al tenor de un motivo o de un sentido que se le da. Esa es la nueva inspiración. ¿Por qué el sufrimiento no es, la aceptación del sufrimiento no es masoquismo? El masoquismo va en busca del sufrimiento innecesario, el sufrimiento que no sirve para nada. En el masoquismo no se encuentran valores. En la aceptación positiva del sufrimiento se descubren valores. El masoquismo no dignifica, el sufrimiento bien acogido dignifica. Se encuentra una dignidad ética. Esto no ocurre, por ejemplo, en el sufrimiento de los animales. A ningún animal que podamos nosotros tener ni siquiera un atisbo de ello, el sufrimiento le da una buena experiencia para hacerlo, para forjar su carácter. En el caso del ser humano, sí. En el sufrimiento el hombre encuentra una oportunidad sobresaliente para comprender la distinción entre lo verdaderamente importante y lo que simplemente no lo es. Muchas personas que han sufrido mucho, lo oye uno, por ejemplo, en los testimonios de los soldados cuando regresan, que soldados que estuvieron realmente en problemas, cuando regresan, todo se les hace trivial. Quizás eso sea malo, pero es una manera de valorar las cosas más importantes de la vida, más importantes que aquellas trivialidades. No hay que ser así. Pero por otro lado, una persona que ha tenido
un sufrimiento muy intenso, cuando sale de él, valora mucho las cosas, valora la vida misma, valora el sufrimiento de los demás, los respeta más, los entiende más, y es una persona que puede entregarse más, porque ya sin querer se le quitó mucho, vamos a decir, se le quitó mucha comodidad, mucho bienestar, que no necesariamente felicidad. Por eso hace una diferencia entre lo verdaderamente importante y lo que simplemente no lo es. Podría decirse que el sufrimiento mueve a poner las cosas en su lugar. El sentido es fundamental para la plena aceptación y aprovechamiento del sufrimiento. Esto ya es como un corolario, un resultado que estamos dando. El hombre que no encuentra un sentido a su vida, a su dolor en este caso, se hunde en el vacío existencial. Porque si no puede vivir con dolor y lo tiene, pues no va a llenar su vida con nada. En la sociedad del confort y de la abundancia, aparentemente casi todo está satisfecho. Hay algo que no encuentra satisfacción, la necesidad de sentido, la voluntad de sentido, como le llamaba el doctor Frank. La persona no procura encontrarle sentido a lo que la está haciendo pasar mal, a su vida, si no fuera una vida, vamos a decir, pues placentera, pues va a estar insatisfecho. Si encuentra sentido, seguirá con su dolor, pero eso no mermará su felicidad, quizás hasta la acreciente, a saber que respondió positivamente a eso. El sentido del dolor ayuda al sufriente a encontrar el sentido de su propia vida